Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, que ha muerto para nuestra salvación y del mundo entero, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenas noches a todos. Buenas noches. Sean bienvenidos a esta celebración en la que vamos a ofrecerla por el eterno descanso de Rafaela Villeda Serrante a los 9 días, Rosa María Alvarado Torres, 8º día, Catalino Álvarez Victoria, 7º día, Rubén Sámano Zamora, 7º día, Felicitas España Castañeda, 7º día, Guadalupe Monroy Violante, 7º día, Aide Carenzo Gamboa, 6º día, Justino Castillo Becerril, 5º día, Leticia Calderón García, 4º día, José Antonio Serrano Gutiérrez, Salvador Castillo Martínez, 3 meses, María Delia Ontiveros, 11 años, Silvia Guzmán Rodríguez, 11 años, Concepción Lourdes Contreras García, Gerardo Álvarez Méndez, Germán Aguilar Díaz, Edgar Fuentes Pintado, Felipe Mexicano, Miguel Vargas, 1 mes, María de la Luz Sánchez Ríos, 8 meses, María Cejudo Ramírez, 3 meses, Jaime Chávez, Guadalupe Chávez, Elia Ramírez de Reina, que falleció hoy, y todas las almas del purgatorio para que descansen en paz. Pedimos también por la salud de Mónica Verazas Gallegos, Guadalupe Yescas Vallejo, Cuca Méndez Calderón, Alma Mireles Cruz, René Bravo Sánchez. Salud, bienestar de Roxana Muñoz, salud, bienestar y pronta recuperación de todos los enfermos para que Dios les mande alivio. Y pedimos por todas las intenciones que se van anotando durante la transmisión de esta celebración. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Que al nombre de Jesús, Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y abenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre. Pues me devora el celo de tu casa, el odio que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Busco quien me consuele y no lo encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de las fiestas de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca, y voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, maestro? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme.
Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera que a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos, un momento. Hermanos, la liturgia del día de hoy, de este miércoles de la Semana Santa, nos presenta el tercer cántico del profeta Isaías. Estos cánticos que hemos ido reflexionando a lo largo de los días pasados. Y este tercer cántico nos habla precisamente ya del sufrimiento del siervo, del inicio de su sufrimiento. Ya después el cuarto cántico, el Viernes Santo, nos habla del gran sufrimiento de este siervo. Pero podemos ver en este cántico entonces tres características fundamentales o tres misiones esenciales de parte de este siervo. Y que decíamos que lo que se dice de este siervo se dice en primer lugar de Jesús y se dice de nosotros. Dice: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Este siervo, por lo tanto, es alguien que viene con palabras poderosas. Pero el poder de la palabra no consiste simplemente en tener influencia, ¿no? En convencer a la gente, no sé, para que le den recursos, o en tener poder para que la gente le aplauda, no. Sino es una palabra, ¿verdad? Una lengua experta, dice, para que pueda confortar al abatido. Por lo tanto, quiere decir que este siervo es portador de una palabra que está llamada a confortar a los abatidos. Una palabra que no sirve simplemente para sacar provecho. Una palabra que no sirve solamente para creerse más. Una palabra que no sirve solamente para convencer ideas. No, la palabra de este siervo es para confortar al abatido. Quiere decir que este siervo está enviado a los abatidos, ¿no? Ya lo veíamos desde el lunes pasado, ¿no? Y no quebrará la caña resquebrajada, no apagará la mecha que humea. Es decir, aquellos que se sienten derrotados, curiosamente tienen una palabra para ese abatido. Y habría que pensar cuántos abatidos no existen en la historia, cuántos hombres no se sienten destruidos en su historia, en lo más profundo de su ser, que no pueden transformarse, que no pueden animarse, que no pueden transformarse, que no pueden renovarse. La palabra ha sido, verá, una lengua experta para confortar al abatido, para ayudarle al abatido, para no rendirlo, para no acabarlo, para no destruirlo, al contrario, para levantarlo. Y Jesús es el primero que cumple esto, ¿no? Tenemos ahí las palabras hacia los abatidos de la historia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cuando curó a aquella mujer hemorroísa, ¿verdad? Que llevaba 12 años enferma y tenía una palabra para ella, ¿no? No solamente le dio la salud, le dio una palabra, ¿verdad? Para que la persona se sintiera transformada, se sintiera renovada. Una palabra, ¿verdad? Al abatido, ¿verdad? Cuando la mujer, ¿verdad? La viuda de Naín perdió a su hijo único. Y tiene una palabra, ¿no? Claro, una palabra que va acompañada con un milagro, ¿no? Resucita a su hijo, pero tiene una palabra para el abatido, para el que se siente triste, para el que se siente enfermo, para el que se siente solo. Jesús viene a dar esa palabra. Y precisamente esa es la gran misión de Jesús: venir a aliviar al abatido, venir a aliviar a aquel que se siente frustrado en la vida, que no le encuentra sentido a su historia, que se siente cabizbajo, que se siente sin esperanza, que se siente frustrado. Tiene una palabra para el abatido. Y también, mis hermanos, entonces el día de hoy tenemos nosotros precisamente esta realidad: en la palabra para confortar, la palabra para animar, la palabra para levantarnos en medio de nuestra vida. Tiene una palabra para levantarnos, mis hermanos. El día de hoy, por lo tanto, nos hemos aquí reunido ya en torno a la Semana Santa para recordar que Cristo tiene esa palabra y que la cruz, en el fondo, cuando uno contempla la cruz de Cristo, ¿qué es contemplar la cruz? Pues contemplar una palabra contra el abatido. Porque si Cristo ha muerto para salvarnos, quiere decir que ya no podríamos pasar nosotros desapercibidos. Si me siento triste, si me siento frustrado y puedo decir mi vida no tiene sentido, Cristo ha muerto para que mi vida tenga sentido. Cristo ha dado su vida para que no me hunda en mi pecado. Cristo ha dado la vida para que yo pueda vencer las cadenas que me oprimen en lo más profundo de mi ser. La palabra para el abatido. La misma cruz es una palabra de sanación, es una palabra para confortar, es una palabra para iluminar, es una palabra para renovar lo más profundo de su ser. Me ha dado una lengua experta para confortar al abatido. Y también nosotros tendremos que pensar quiénes son los abatidos que nos rodean en nuestra vida.
¿Con quién necesitaré tener yo una palabra que conforte a alguien, ¿no? Que le dé luz a alguien, que ilumine la vida de alguien? ¿Quién me necesita mi palabra? A lo mejor hay un ser querido, ¿verdad?, que murió, ¿verdad?, y su familia se siente triste. A lo mejor yo tengo que tener ahí una palabra, ¿verdad?, para reconfortarlo. A lo mejor hay alguien que se siente triste por alguna razón y estoy yo aquí para darle una palabra al abatido. Este siervo nos invita entonces, ¿verdad?, precisamente a ver cómo Cristo lo cumple y cómo nosotros tendríamos que tener esa palabra para el abatido. Pero ¿cómo se consigue una palabra para reconfortar al abatido? Porque podríamos decir, bueno, sí, tenemos que tener una palabra, pero yo ¿cómo puedo tener esa palabra? Si yo no soy muy bueno hablando, si yo no soy muy bueno, ¿verdad?, dando un discurso, si a lo mejor hasta a mí me da miedo hablar. Y entonces da la segunda característica, y de ahí viene la fuerza para tener la palabra contra el abatido, ¿no? Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que yo lo escuche como discípulo. La escucha de la palabra. Este siervo tiene palabras para reconfortar al abatido, pero lo tiene por una sencilla razón, porque mañana tras mañana, o sea, todos los días, escucha la palabra de Dios, escucha a Dios en su vida. Y el que escucha a Dios, pues en primer lugar se siente reconfortado. Y el que escucha a Dios puede compartir esa palabra con el otro para que se sienta reconfortado, para que se sienta animado. Claro, si yo digo, a ver, ve a reconfortar a alguien, bueno, pues no sé qué decir. Pero si yo todos los días escuchara de verdad a Dios, si todos los días me diera la oportunidad de escuchar al Señor, yo reconfortaría al abatido. Porque en el fondo, ¿qué es lo que voy a compartirle? Pues precisamente lo que he escuchado del Señor. ¿Qué es lo que voy a compartir? Precisamente lo que el Señor me ha dado a conocer. ¿Qué es lo que voy a compartir? Precisamente lo que Dios hace en mi vida. Y hablan, las palabras salen solas, porque no son otra cosa sino la experiencia que brota de mi interior por vivir de la escucha a la palabra, por vivir atento a la palabra, por dejarme transformar por esa palabra, reconfortar al abatido, pero porque escucho la palabra de Dios. Cristo era el primero que escuchaba la palabra de su Padre, ¿no? Cristo era el primero que estaba atento a la palabra del Padre, y por eso podía reconfortar al abatido. Y por eso nunca se rendía, por eso nunca se sentía solo, ¿verdad? Porque estaba con su Padre, siempre en unión con su Padre. También nosotros tenemos que tener ese oído de discípulo, como dice el siervo, ¿verdad? Para escuchar la palabra, para poder tener una palabra para los demás. Una palabra que no brota de mi elocuencia, una palabra que no brota solo de mi inteligencia, una palabra que no brota de mi experiencia, sino una palabra que brota de la escucha de Dios. Estamos tan acostumbrados a ver tantas cosas, pero a veces olvidamos escuchar a Dios. El que escucha a Dios poco a poco se va nutriendo de Dios, se va convirtiendo portador de esa palabra y es capaz de compartir una palabra con el abatido. Siempre tendremos una palabra para con alguien si escucháramos siempre a Dios. Celebrar la Semana Santa es escuchar a Dios. Estos días tendremos que estar escuchando a Dios para dejar que Dios nos acompañe, para dejar que Dios nos ilumine, para dejar que Dios nos vaya transformando. Y por supuesto esta palabra que escuchamos todos los días para tener una lengua experta, ¿verdad?, para reconfortar al abatido, no es una palabra sencilla, no es una palabra fácil, es una palabra que a veces es incomprendida por el mundo. Por eso dice, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Finalmente, el que escucha la palabra, el que se va alimentando de la palabra, el que es portador de la palabra, se va a encontrar con gente que no lo comprende. Se va a encontrar con personas que lo van a criticar. Se va a encontrar con personas que lo tomen a mal. Claro que sí, y entonces vendrá la persecución, y ahí la persecución de manera muy cruel, ¿verdad? Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que tiraban de mi barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Es la persecución. El que escucha la palabra, el que se va haciendo portador de esa palabra, el que va consolando a los pobres, a los afligidos de la historia, mis hermanos, por supuesto que será perseguido. Y Cristo es el primero que es perseguido. ¿Por qué condenaron a Jesús? Pues si Jesús se la vivía consolando a los enfermos, ¿no? Se la vivía sanando a aquellos que vivían con un malestar, se la vivía perdonando a los que vivían agobiados por sus pecados. Porque lo crucificarían, porque resultó incómodo, ¿no? Porque resultaba incómodo alguien que anunciara con tal fuerza el amor. Porque resultó incómodo que existiera alguien que anunciara con tal fuerza, con tal vigor, la capacidad de amar, la capacidad de donarse, la capacidad de perdonar. Eso incomoda al mundo. Y Cristo entonces va a ser condenado a muerte, va a ser perseguido. Y esto se cumple claramente, ¿no? Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Por supuesto que ofreció la espalda, ¿no? Le dieron ahí, ¿verdad? Con el látigo, ¿verdad? Lo azotaron. La mejilla a los que tiraban de la barba. Efectivamente a Jesús, ¿verdad? Lo abofeteaban, ¿no?
No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Y ahí está Jesús colgado en una cruz y todo el mundo insultándose, todo el mundo burlándose de él. Cristo cumplió esto. ¿Y por qué fue crucificado? ¿Y por qué recibió todo eso? Por una sencilla razón: por amar, por tener una palabra de consuelo, por tener una palabra de amor, por tener una palabra de perdón. Eso es lo único que hizo Jesús. Quiere decir que entonces el discípulo que vive escuchando la palabra, quiere decir que el discípulo que vive escuchando el proyecto de Dios y se va alimentando de él y puede consolar a otro, ciertamente a veces se encontrará con la persecución. Digo, no porque nos crucifiquen como a Jesús, no, pero sí habrá gente que no me entienda, ¿no? ¿Cómo me hablas de perdón? ¿Cómo me hablas de honestidad? ¿Cómo me hablas de justicia? ¿No? Habrá gente que me critique, que me señale. Habrá persecución siempre, porque el amor cuestiona siempre al otro. Cuando yo vivo el amor y realmente lo vivo en favor del otro, habrá gente que siempre, alguien que me cuestione, ¿no? En mi propia familia, ¿no? Porque no entenderá cómo soy capaz de amar, pero porque ese amor no brota de mi propio esfuerzo, brota de porque he escuchado la palabra y soy portador de esa palabra del Señor. Pues que este cuarto cántico del siervo que hemos escuchado hoy ya, ¿verdad? En la antesala ya casi, ¿verdad? De los grandes días santos, ¿no? Ya mañana estaremos celebrando el Jueves Santo, el grande pórtico para entrar en el llamado Triduo Pascual. Pues nos ayude precisamente, ¿verdad?, en este cántico a reconocer la importancia de escuchar la palabra, la importancia de buscar a alguien abatido y consolarlo, confortarlo, animarlo, llenarlo de vida y saber que a veces habrá persecución, pero no por eso rendirnos, sino seguir alimentándonos de la palabra que le va dando siempre sentido a nuestra vida. Que así sea. Así sea. Hermanos, oremos y supliquemos la clemencia de Dios Todopoderoso para que nos conceda cuanto pedimos con fe. Y digámosle a cada petición: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte por su grey, libre a la Iglesia de todo mal. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Redentor de este mundo, que oró con lágrimas en la cruz, interceda ante el Padre por todos los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Redentor de este mundo, que tuvo tanta angustia y tristeza, socorra a los que sufren y le dé paciencia a la tribulación y alivie sus dolores. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nosotros, sus discípulos, que recordamos hoy con veneración la cruz, nos reanime siempre con la fuerza de la resurrección. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos, mis hermanos, por el eterno descanso de Rafaela Villeda Serrante a sus 9 días, Rosa María Alvarado Torres, 8º día, Catalino Álvarez Victoria, 7º día, Rubén Sámano Zamora, 7º día, Felicitas España Castañeda, 7º día, Guadalupe Monroy Violante, 7º día, Aide Carenzo Gamboa, 6º día, Justino Castillo Becerril, 5º día, Leticia Calderón García, 4º día, José Antonio Serrano Gutiérrez, Salvador Castillo Martínez, 3 meses, María Delia Ontiveros, 11 años, Silvia Guzmán Rodríguez, 11 años, Concepción Lourdes Contreras García, Gerardo Álvarez Méndez, Germán Aguilar Díaz, Edgar Fuentes Pintado, Felipe Mexicano, Miguel Vargas, 1 mes, María de la Luz Sánchez Ríos, 8 meses, María Sejudo Ramírez, 3 meses, Jaime Chávez, Guadalupe Chávez, Elia Ramírez de Reina, que falleció hoy, y todas las ánimas del purgatorio para que descansen en Cristo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por la salud de Mónica Verazas Gallegos, Guadalupe Yescas Vallejo, Cuca Méndez Calderón, Alma Mireles Cruz, René Bravo, Roxana Muñoz, y la salud, bienestar de todos los enfermos para que Dios les mande su alivio. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Padre nuestro, que lleguen ante ti todas las súplicas que hoy te hemos invocado, para que vivamos siempre del mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, por favor, hermanos. Recibe, Padre Santo, omnipotente y
hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo, que celebramos en este sacramento, fructifique plenamente en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberanía del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Para la comunión, hermanos, les recordamos que es en la mano derecha abajo de la izquierda, cubrebocas abajo. Nos sacudimos ahí sobre la mesa y ahí está el gel para colocarlo en las manos antes, por favor. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido.
me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, ahorita que termine la celebración, en unos minutos va a empezar la plática cuaresmal, ¿verdad? Hacia las 8 de la noche más o menos, para pues prepararnos a la Semana Santa, ¿verdad? En estos días santos. El día de mañana tendremos la celebración a las 7 de la noche, la vamos a transmitir a las 7 de la noche, ¿verdad? Es la celebración de la última cena. Como decíamos hace un momento en la homilía, pues estamos justamente ya en el preámbulo del Triduo Pascual. Entonces, pues mañana a las 7, ¿verdad? La celebración de la última cena, el llamado lavatorio de pies, ¿verdad? Que ahorita por la contingencia que vivimos, pues no se pueden lavar los pies, ¿no? Entonces ese rito no se va a hacer, pero y al final se tendrá precisamente la adoración al Santísimo, ¿verdad? Con el monumento. Entonces, pues los invitamos a participar en esta celebración importante. El día de mañana la transmitiremos a las 7 de la noche, para que ustedes lo tomen en cuenta, por favor. También mañana vamos a tener a las 2 una pequeña cápsula, ¿verdad? Para interactuar un poco y seguirnos preparando para este triduo sagrado, ¿verdad? El día de mañana a las 2 de la tarde se transmitirá brevemente para interactuar, ¿verdad? Y poder seguirnos preparando para que lo tomen en cuenta. Entonces mañana a las 2, la misa solemne a las 7 de la noche, y ahorita en un momento tendremos nuestra charla de Cuaresma, ¿verdad? Nuestra última charla cuaresmal en este miércoles santo. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios y Padre nuestro, concede a tu pueblo frecuentar los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los bienes futuros, para que manteniéndose fiel a los santos misterios de los que han renacido, se siente impulsado por ellos a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes una buena noche, que descansen. Gracias.